Después de la Revolución Mexicana de 1910, el país quedó devastado, la infraestructura estaba dañada, la economía rural en crisis y había una gran desigualdad social. El nuevo gobierno necesitaba consolidarse y para ello vio en la educación una herramienta esencial para unificar y modernizar al país. Bajo el gobierno de Álvaro Obregón en 1920 a 1924, fue uno de los primeros presidentes en reconocer que la educación era clave para transformar al país. Su gobierno se enfocó en la creación de escuelas rurales porque la mayoría de la población vivía en el campo y estaba sumida en la pobreza y el analfabetismo. Obregón nombró a José Vasconcelos como secretario de Educación, quien jugó un papel crucial en este periodo. Vasconcelos tenía la visión de una educación masiva, que no solo alfabetizara, sino que también inculcara valores patrióticos y culturales. Fue bajo su gestión que se creó la Secretaría de Educación Pública, SEP, en 1921, que centralizó y organizó los esfuerzos educativos en el país. Vasconcelos implementó campañas de alfabetización a gran escala, pero también promovió la difusión de las artes y la cultura. Muralistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco comenzaron a trabajar decorando edificios públicos con obras que transmitieran mensajes educativos y sociales. Bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928, se continuó con la política educativa rural, enfocándose en una educación básica que enseñara habilidades prácticas, especialmente relacionadas con la agricultura. La idea era formar ciudadanos que pudieran contribuir a una economía rural autosuficiente. Se fortaleció la creación de escuelas rurales que capacitaban a los campesinos no solo en la lectura y escritura, sino también en técnicas agrícolas que pudieran mejorar la productividad del campo. La meta era consolidar una economía agrícola más eficiente y menos dependiente de las importaciones de alimentos. Este enfoque educativo rural también tenía un componente ideológico. Se buscaba que los campesinos entendieran la importancia de sus derechos, pero también sus responsabilidades hacia la comunidad y el Estado. La educación era vista como una herramienta de cohesión social y en muchos casos de control. Bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1934 a 1940, el proyecto educativo fue el más radical de este periodo, pues su gobierno impulsó una educación socialista, que se enfocaba en los derechos de los trabajadores y la lucha contra la explotación capitalista. La educación dejó de ser solo un proceso de alfabetización y se convirtió en un medio para difundir ideas revolucionarias, promoviendo la justicia social y los derechos laborales. Durante este tiempo se crearon más escuelas técnicas, especialmente en áreas industriales y agrarias. La reforma agraria que llevó a cabo Cárdenas incluía la repartición de tierras y la creación de ejidos. Iba de la mano con la educación. Se necesitaba que los campesinos estuvieran capacitados para gestionar sus nuevas tierras de manera eficiente y productiva. Además, Cárdenas promovió la participación de los estudiantes y maestros en los movimientos sociales, y así integrarlos al proyecto de transformación económica del país. La educación dejó de ser vista solo como una herramienta de desarrollo personal y pasó a ser una parte integral de la construcción de una sociedad más equitativa y participativa. Al mejorar la alfabetización y enseñar técnicas agrícolas, se esperaba que la productividad aumentara, lo que a su vez fortaleció la economía. Sin embargo, la economía en México en este momento seguía siendo principalmente rural y a pesar de los esfuerzos educativos, la pobreza y la desigualdad eran profundos. El éxito del proyecto educativo no fue uniforme en todo el país, ya que muchas zonas rurales seguían siendo marginadas. Sin embargo, este periodo sentó las bases para una educación pública fuerte y centralizada, y dejó claro que la educación sería una herramienta clave en los futuros esfuerzos del desarrollo de México. El segundo proyecto educativo empieza en 1940, bajo el mandato de Manuel Ávila Camacho, y se extiende hasta 1982. Con Camacho, la educación se desideologizó y se enfocó más en la modernización del país. México estaba en un proceso de industrialización acelerada, conocido como el modelo de sustitución de importaciones, lo que exigía una fuerza laboral capacitada en áreas técnicas e industriales. La educación pasó a ser un pilar para el desarrollo económico. Después, con presidentes como Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, la educación siguió apoyando la industrialización del país.
Sin embargo, cuando llegó Luis Echeverría, su proyecto educativo buscó dar respuesta a las crecientes demandas sociales, aunque su gobierno intentó aplicar la cobertura educativa. La economía ya mostraba signos de estancamiento y crisis, lo que afectó las finanzas públicas. Su proyecto incluía aumentar la matrícula universitaria y diversificar la oferta educativa, pero los recursos económicos empezaban a ser insuficientes para sostener este crecimiento. Con José López Portillo, el país entró en una crisis económica más profunda, a pesar de los ingresos de petróleo. Aunque intentó modernizar la educación técnica y la tecnológica, la falta de estabilidad económica complicó mucho los avances. Al final, en estos dos proyectos, la relación entre la política educativa y la económica fue muy estrecha. El desarrollo económico dictaba las prioridades educativas, ya fuera para el campo o para la industria. La educación y la economía retroalimentaban constantemente. En tiempos de expansión económica, el Estado invirtió más en educación. Cuando la economía se debilitaba, los proyectos educativos también sufrieron.